solamente, sino como un derecho. Entonces, para que las personas puedan ejercer ese derecho, el servicio de justicia, el servicio que nosotros le damos a las personas, tiene que estar realizado de una manera lo más sana posible para los usuarios y para los trabajadores. Se me fue el... ahí. Entonces, como nosotros ponemos esa subjetividad en el trabajo, ese trabajo que realizamos transforma la realidad. Todos los días nosotros estamos transformando la realidad y creo que es una cosa que nosotros debemos de tener presente todo el tiempo, que en ese trabajo que hacemos estamos transformando la realidad de otras personas y la realidad nuestra también. Entonces, capaz que para que salga de esa cosa automática que podemos hacer, ¿no? Bueno, hacemos un oficio, clicamos acá, o sea, esa que hacemos en forma automática, poder en algún momento tomar conciencia de esa transformación que estamos realizando para los usuarios y para nosotros. Y esto que, bueno, también que siempre hablamos, ¿no? Que estamos inmersos, trabajamos con el conflicto, o sea, a las oficinas judiciales se acercan, los usuarios que se acercan es porque no pudieron resolver algo por sí solos. Entonces necesitan que un tercero, la intervención de un tercero, que es el Poder Judicial, para que arregle ese conflicto que tiene. En todos los ámbitos, hasta en el conflicto, hasta en la parte penal, digo, no pudieron arreglarlo, o sea, tuvieron que hacer... Héctor lo explica, si quiere, no pudieron resolverlo y siempre se acercan a la justicia, porque quieren o porque los trae otro. El tema es que nosotros siempre estamos con el conflicto, no, es difícil que tengamos una alegría en nuestro trabajo, algo que nos diga, qué bárbaro, a veces sí, pudimos resolver de la mejor manera, pero siempre se trata de las miserias humanas, de las tragedias humanas. Entonces, por eso la petición nuestra y bueno, aparentemente ahora la Corte tomó conciencia de eso y está arriba de la mesa la formación de una oficina de salud laboral con el proyecto que nosotros enviamos, que es bien específico para trabajar determinadas temáticas. Entonces, lo que yo quería dejar solamente, y les dejo porque no quiero ponerme a hacerlo pesado, porque digo, son temas para tratar en otras instancias, en una instancia de salud laboral, pero me parecía que tenía que quedar como presente que todo esto, el Estatuto del Funcionario, los derechos, ¿verdad?, tienen que ver con esto también, con la capacidad de empatía que nosotros tenemos que trabajar, tanto con el tema de los usuarios como con los compañeros, para poder tener una comunicación fluida con nuestros compañeros, encontrar las mejores prácticas. Yo puse buenas prácticas porque lo utilizan los jueces, pero en realidad es encontrar la mejor manera de trabajar en equipo, ¿no? Fortaleciendo ese grupo humano, porque somos un grupo humano, y haciendo hincapié en lo que son los factores de protección personales y grupales para que como personas trabajemos mejor en las oficinas y como grupo humano nos podamos apoyar unos en los otros. Y los factores de protección tienen que ver con la empatía, con la comunicación, pero tienen que ver con tener en cuenta al otro, con mirarlo como un compañero de trabajo, nosotros hablamos siempre con esto de evitar las comunicaciones, lo que podríamos llamar chismes, de dime y direte, lleva y trae, que sabemos que pasan no solo en las oficinas, en todos los grupos humanos, pero bueno, si nosotros podemos tomar algún momento del día en pensar esto, ¿no?, que estamos haciendo un trabajo que transforma la realidad de otras personas, que transforma nuestra realidad. Entonces,
muchos placeres, pero bueno, sentir que si podemos mejorar el trabajo, el trabajo en equipo y mejorar la relación grupal, eso nos va a fortalecer como trabajadores y como personas y como trabajadores. Era eso nada más, y ya le doy la palabra a Sergio, ¿no? Al doctor. Al doctor. El doctor está acá. El doctor está acá. ¿Querés venir de este lado para que Ah, te vean capaz la que cara? sí. Sí, capaz que es mejor, Porque ¿no? sos feo. No, yo prefiero quedarme de este lado. Yo me voy a quedar. Que queden ellos, ahí está. Sí, nos quedamos nosotros, hacemos mejor las cosas. Yo no sé si me van a ver a mí, pero Vení. a mí es un problema. Ahí va, vení para acá. Yo voy para el medio. Me estoy yendo. La mejoré la posición. Bueno, vamos a seguir. Primero que nada, aplaudir la iniciativa. La verdad que, si bien como dijo Pablo hace un tiempo, este sindicato hizo en algunos cursos con este sentido, retomarlo, sobre todo para los compañeros más jóvenes, más nuevos, está bueno, de cosas que ejercemos en forma cotidiana, digo, derechos que ejercemos en forma cotidiana como algo natural y obvio, pero a veces es bueno refrescar algunas ideas y sobre todo sacarnos dudas, que siempre tenemos. Por suerte, me acompaña Héctor, que es uno de nuestros asesores letrados. El segundo asesor letrado está llegando a la brevedad, esperemos que llegue, el compañero Rinaldi, que nos van a desagnar de cualquier duda que tengamos, más que nada desde el punto de vista legal. Yo no voy a decir nada que no conozcan, en realidad no vamos a decir cosas que todos conocemos y que todos ejercemos en forma cotidiana. Digo, algunas son de perogrullo, digo, pero en el vínculo con el organismo, el primer derecho fundamental que tenemos, porque nosotros ofrecemos nuestra fuerza de trabajo, es el derecho a recibir nuestro salario. Ese es el primer derecho fundamental en la relación laboral que tenemos con nuestro patrón, en este caso la Suprema Corte de Justicia. En función del grado, el cargo. Bueno, llegó el doctor Rinaldi, importantísimo. Bueno, y luego mencionar aquellos derechos que están consagrados en el estatuto, en nuestra normativa, están todos en el papel. APJU en su momento participó activamente en la redacción de ese estatuto de la acordada 7865, que es la que regula todos nuestros derechos, nuestros deberes y nuestras obligaciones, porque tenemos de los dos. Pero a mí lo que más me interesa, más allá de las obligaciones y de las incompatibilidades, que Héctor va a profundizar después, más que nada marcar algunas cosas que, sobre todo a nivel de los jerarcas. Por ejemplo, yo ya dije el tema del salario, de la jornada de trabajo, no hace falta decir, nosotros tenemos un régimen de 40 horas, tenemos una jornada reconocida por la Suprema Corte de Justicia de 6 horas 15, y esperemos que en algún momento incluso la podamos reducir. Pero hoy nuestra jornada diaria de trabajo es de 6 horas 15, está reconocida por la Corte. Los que hacen horas extras habrán recibido una circular que dice que se computan las horas extras después de las 6 horas 15, y durante la pandemia la administración en más de una oportunidad mencionó que la jornada habitual de trabajo de los funcionarios judiciales era de 6 horas 15, más allá del marco legal que tenemos, que dice que tenemos 40 horas semanales, con un descanso de 45, con todas esas cosas. Pero nuestra jornada es 6:15. ¿Ah? Eso me parece que nadie lo discute, hoy por hoy ni siquiera el organismo lo discute. Tenemos el derecho a un descanso semanal de aquellos compañeros que son llamados a trabajar, sobre todo los turnos, los que tienen turnos, los que son receptores, que son llamados a trabajar el fin de semana y se les interrumpe el descanso, tienen el derecho de inmediatamente completar las 48 horas de descanso semanal. Eso está establecido en la Constitución, está establecido en el Estatuto. Sabemos que hay veces las dinámicas de las oficinas hacen que pueda haber una corrección. Yo sé, me llaman el sábado, descanso el lunes, descanso el domingo, y después en vez de descansar el lunes, descanso el miércoles o jueves. Lo ideal es que vos descanses automáticamente. La norma está creada para que vos trabajes 5 días, descanses 2. La semana inglesa, como le dice. Pero hay veces que nuestra realidad, como sobre todo los compañeros receptores, que trabajan los fines de semana o que son convocados a una audiencia un fin de semana, se les interrumpe el trabajo y tienen que gozar de ese descanso semanal. Lo otro que el estatuto establece es cuando trabajamos los días feriados hábiles o inhábiles, o feriados laborables o no laborables. Nosotros tenemos 5 feriados no laborables, que son
25 de agosto, 25 de diciembre, 1 de mayo, 1 de enero y 18 de julio. Esos feriados son no laborables y cuando nos convocan, sobre todo los compañeros de turnos, violencia doméstica, puede haber muchos acá, juzgados penales, es cuando trabajamos esos días, el tiempo que nos convocan a trabajar se multiplica por 2 y genera días de licencias adicionales a las licencias reglamentarias que tenemos. ¿Ah? Y cuando nos convocan un día laborable, que puede ser el próximo 18, ahora el 18 que viene ahora, o en la semana de turismo, por ejemplo, ese tiempo, si trabajamos 3 horas o trabajamos 6 horas, se multiplica por 1.5 y genera licencia. ¿No? Se computa como días de licencia. Digo porque a veces los compañeros lo pasan por alto y los jerarcas ni hablar que lo pasan por alto. Entonces, una cosa que siempre tenemos presente, fue una innovación que se estableció en el estatuto, ese generar esas licencias cuando trabajas los fines de semana, días hábiles o inhábiles. Y luego lo otro que vamos a tratar de genera algunas inconvenientes en las oficinas. Un tiempo del reglamento de oficinas judiciales, del famoso, para los que somos más viejos, el famoso libro verde, que antes en todas las oficinas estaba y ahora lamentablemente no aparece, establecía que cuando tenemos durante el mes 3 horas administrativas para situaciones particulares, con la autorización del jerarca. O sea, nosotros debemos acreditarle al jerarca por qué le pedimos 1 hora, 2 horas o 3 horas para salir de la oficina. Y parece que el último día del mes hay que sacarlas porque si no se agotan en realidad. Y los jerarcas dan vista libre, pero en realidad se debe acreditar la razón por la que se solicita. Si el actuario o el jerarca de la oficina pide que vos le acredites por qué vas a pedir las horas administrativas, vos tenés que acreditártela. Y si no se la acreditas, tiene el derecho de negártelas. Y no que como me han dicho a veces, me retrasean un derecho. Los derechos tienen su contraparte. Esas horas administrativas tienen por finalidad facilitar ir al médico o acompañar al nene al odontólogo o al oculista o hacer una gestión cualquiera que tengo que hacerla dentro del horario de la oficina y no puedo, y tengo que salir de la oficina. Las 3 horas administrativas no necesariamente hay que hacerlas al final de la jornada, se puede utilizar durante la jornada. Yo tengo que salir a las 2 de la tarde y volver a las 4, saco 2 horas administrativas, voy y vuelvo. ¿Ah? Pero además, una de las cosas que nos favoreció es que cuando se estableció el biométrico, se estableció todos los criterios de incumplimiento de horario y el control exhaustivo a través del biométrico, se estableció que tenemos 1 hora para llegar tarde por mes. Nosotros podemos, pero que cuando superamos esa hora, podemos utilizar el tiempo de horas administrativas si no lo hemos consumido. Si los consumimos, marchamos. Pero si no lo hemos consumido, las horas administrativas se pueden computar para esas horas de llegadas tarde cuando superamos la hora que habitualmente tenemos y que se van sumando, a veces 10 minutos, más 1 hora, empiezan a consumirse esas horas administrativas y recién después de consumir esas 4 horas el jerarca comunicará el incumplimiento de horario. ¿Ah? Entonces, hoy las horas administrativas tienen un doble uso que no solo es salir durante la oficina o salir al final de la jornada para un tema personal, sino también que se pueden computar para las llegadas tardes. O sea que en definitiva nosotros tenemos 4 horas para llegar tarde durante el mes, y no 1 como se estableció originalmente. Eso está establecido, incluso es un retaseo para el jerarca, porque el jerarca no la tiene que autorizar. Yo si llego tarde, simplemente lo más que le diré, llego tarde. Pero no tengo que decirle por qué llego tarde. Es parte de mis derechos usufructuar esas 4 horas. Preferiblemente es que no, porque lo ideal es que lleguemos en hora, pero siempre pasan imponderables que no podemos contemplar y que necesariamente tenemos que utilizar ese tiempo que tenemos previsto. Lo otro que tenemos, por supuesto, es el derecho al ascenso, que no vamos a tocarlo, simplemente lo vamos a mencionar, pero yo ya les dije a los compañeros de la comisión que inició este proceso de talleres, que sería un tema súper interesante para poder, más que explicar el ascenso, intercambiar cuáles son las cosas que tenemos que cambiar en el sistema de ascenso que tenemos actualmente y en la carrera administrativa que tenemos actualmente, que seguramente hay mucho para que los compañeros aporten y para que los compañeros opinen sobre ese tema. El criterio de ascenso viene de la década del 90 y la realidad del Poder Judicial y la realidad de la sociedad uruguaya ha variado. Y creo que en algún momento nosotros tenemos que dejar de pensar las formas como ascendemos y buscar unos mecanismos mucho más modernos,
mucho más equitativos y no ascender al paso del burro, de un gradito hasta que llegás al administrativo 2 y ahí podés tirarte al jefe de sesión. Entonces, en algún momento quizás tengamos que también hacer un taller para intercambiar y saber qué pensamos sobre eso, si hay que cambiarlo o no. Yo creo que sí, digo, pasaron 30 y pico de años desde que se reglamentó, por tanto yo creo que el sindicato debería iniciar ese proceso de análisis. Paso un dato, nosotros en la Comisión de Estatuto, algunos compañeros están acá, es uno de los temas que vamos a abordar en el futuro y quizás esa comisión también genere algún insumo de intercambio sobre ese tema en particular porque hay mucha tela para cortar sobre eso. Y luego yo lo que tratamos de armar fue lo que son todo el régimen de licencia, que a veces hay algunas dudas, a veces hay reticencias, el organismo tiene ha estado aplicando criterios muy restrictivos en algunas licencias especiales sobre todo, pero básicamente la licencia reglamentaria, todos lo sabemos, son 20 días al año, que se gozan al año siguiente. La licencia de antigüedad se genera el primer día del 5.º año de trabajo y después es acumulativo, cada 4 años generamos una. Los que somos más jóvenes, hoy tenemos 30 días de licencia, los que son más viejos, capaz que tienen 21, pero vas acumulando y vas generando. Se suma hasta 30 días. Es decir, después de los 30 días, fuiste, acumulás hasta 30 días. ¿Ah? Un caso interesante que el organismo, yo hablaba de los criterios restrictivos. Antes, cuando acumulabas licencia y pasabas de un ejercicio para el otro, era costumbre pasar hasta 30 días. El máximo, aunque vos generaras 22 días por año, vos pasabas hasta 30 días. Bueno, el estatuto dice que es lo que vos efectivamente generés, y la administración ahora empezó a aplicar ese criterio restrictivo, por tanto, se puede trasladar de un año para el otro y acumular de un ejercicio para el otro la cantidad de días que efectivamente generás y no aquel tope máximo de 30 días. Por tanto, si yo genero 24 días, si yo este año genero 24, lo que podría acumular y pasar serán los 24 que traigo del 2022 y acumularlos con lo que genera el 2023 y a partir del año 24 voy a tener 24 más 24 para gozar y voy a tener vieron que ahora les dicen días a vencer. Durante el periodo la administración me va a decir los días que efectivamente tengo que sacar licencia. Otra de las cosas interesantes es que el organismo no puede negarte la licencia cuando tenés acumulada, no te la puede hacer perder. O sea, si yo llego a diciembre y tengo 20 días para vencer, la administración no me puede decir que no me lo da cuando llevo dos años acumulados porque los días que no goce los pierdo. Y la administración no los paga. Por tanto, llegado el momento, hay que estar muy atentos. Abajo en nuestro portal nos dice los días a vencer. Bueno, exigir los que nos den, y en ese momento el jerarca no te puede negar la licencia porque vos los perdés. ¿Ah? Que hoy por hoy, con el tema de la pandemia, generó un acumulativo importante, sobre todo porque las licencias no se sacaban, porque había pocos compañeros, y eso generó un acumulativo que vieron que en los 2 años anteriores podíamos trasladar primero 50, el año de pasar los días que efectivamente generamos. Yo después traté de acumular los días que son vinculados a la salud. La licencia por enfermedad no tiene mayores explicaciones que dar. Simplemente la precaución de controlar que el BPS nos haya comunicado la licencia en nuestro portal, porque si hay una inconsistencia o hay un error o el BPS no pasa la licencia o la mutualista no la traslada, somos nosotros con el BPS. El Poder Judicial no interviene. ¿Ah? Hoy, nosotros vamos al médico, nos comunican la licencia médica, la mutualista se la comunica al BPS y el BPS se la comunica al Poder Judicial a los efectos que quede registrado, pero quien hace el control es el BPS. Por tanto, si hay alguna inconsistencia formal, en una falta de comunicación de la mutualista o en un error, lo tenemos que subsanar con la mutualista y con el BPS. El organismo no te va a subsanar un error en los días que te otorgaron, si fue un día antes, un día después. Otro tema importante, generalmente las mutualistas no dan licencia para atrás. Generalmente el médico, salvo que vos lo hayas llamado al médico de guardia de radio el lunes y vaya el martes, que tiene 24 horas para ir, si vos lo llamás el martes no te va a dar el lunes. Rara vez los médicos te dan el lunes porque como queda registrado el día que vos llamás, tanto para la mutualista como para el BPS, es una cosa a tener en cuenta, porque a veces me siento mal de la panza, voy a ver si lo paso, no lo paso, el martes llamo al médico y después le digo, ¿me certificás el lunes? Y generalmente el médico se niega a certificarte el lunes y perdés un día de reglamentaria. No era como antes.
Antes vos llamabas a UCAR o a Medilal, el servicio externo que fuera, y te certificaba. Ahora no, ahora va con el tema digital de la mutualista del BPS, y es importante tenerlo presente para evitar a veces inconvenientes. A veces demora la comunicación 3, 4 días, pero hay que estar atento y llamar a la mutualista, si lo comunicó. Hay mutualista, el CASMU es una de las mutualistas que está teniendo problemas para las comunicaciones, que demoran 4 o 5 días en hacer las comunicaciones. Hay otros servicios de salud que son mucho más eficientes en ese sentido. Hay algunos que tenés que ir a la ventanilla de usuario para que el médico te da el comprobante, pero tenés que ir a la ventanilla de usuario para que te haga la acreditación de la licencia en el sistema digital. Digo, cada mutualista tiene su forma de trabajo, pero en general, por ahora no hemos tenido nosotros grandes reclamos en ese sentido. ¿Ah? Pero hay que tener siempre presente que uno tiene que es obligación nuestra, abrir nuestro portal institucional y verificar ese tipo de cosas. Que no lo hace el jerarca, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Ah? Es nuestra obligación abrir nuestro portal, verificar si está cargada la licencia reglamentaria, si está cargada la licencia por enfermedad, ese tipo de cosas. Y el jerarca tiene la obligación de facilitarnos la computadora para ingresar a ver el portal, aunque sea una vez al día. Que todos teníamos un usuario y un portal institucional donde tenemos toda la información. E incluso ahora, lo que era el viejo F8, hoy está en la computadora. Hoy lo tenemos al momento, al día, la cantidad de días de licencia, las llegadas tarde, todos nuestros datos están en nuestro portal institucional, por tanto cada uno tiene acceso directo a esos datos. Por suerte el subsidio por enfermedad todavía no está en aplicación, por tanto seguimos con el régimen tradicional. Nosotros cuando estamos con licencia por enfermedad no perdemos salario, no perdemos ni prima por rendimiento, ni prima por asiduidad como la perdíamos antes. Desde que se aprobó el estatuto eso se eliminó, por tanto, cuando estamos enfermos no cobramos nuestro salario como si hubiésemos ido a trabajar normalmente. Y luego tenemos algunas licencias que son comunes, digo, la licencia por donación de sangre, órganos y tejido, que está reglamentado, digo, que no es ninguna novedad. La licencia por exámenes mamarios y papá Nicolau, en el caso de los compañeros hombres, ahora desde que se aprobó el 1921 se incorporó los exámenes por la próstata, ¿cómo se llama? El PSA, ahí va. Y algunas ecografías también vinculadas a esos temas, hoy están contemplados dentro de ese día de licencia que tenemos al año para hacernos esos exámenes, que tienen más que nada un carácter preventivo. Cuando nos incorporamos al trabajo, acreditamos ese día de licencia con el certificado correspondiente y se escanea el certificado y se manda todo online, se escanea, se adjunta al formulario y se envía. Y no hay mayores inconvenientes en ese sentido. Luego yo puse aquí la licencia familiar, porque si bien es una licencia especial, está vinculada a la salud de un familiar directo para poder usufructuarla. Esto fue una novedad en el estatuto, y fue una novedad que este sindicato generó y promovió. En aquel momento, cuando comenzamos a trabajar con este tema, a instancia de un compañero de Paysandú que hizo la consulta, estaba previsto para algunas intendencias municipales y en un convenio colectivo que había firmado recientemente el ZUNCA, donde establecían 5, en el caso de las intendencias eran 10 días, en el caso del ZUNCA creo que eran 5 días. Nosotros fuimos por la idea de los 10 días y logramos que el organismo lo habilitara. ¿tá? Por tanto, ahora cuando hay un familiar directo, ascendiente o descendiente o cónyuge, o concubino judicialmente declarado, que a veces tenemos esos problemas, que tiene que ser en esas condiciones, tenemos a 10 días de licencia al año por acompañamiento familiar, que tiene que estar certificado, o sea, tiene que haber un papelito que diga de que fulanito de tal acompaña al hijo al médico o tiene internación domiciliaria y debe acompañarlo, o al cónyuge, o lo que sea. El organismo en esto está siendo muy restrictivo, solo cuando hay internación o internación domiciliaria, o un sanatorio domiciliaria. Y quedan algunas situaciones por fuera, cuando pasan, nos han planteado y lo hemos subsanado. Por ejemplo, hace poco un compañero a la esposa le hicieron una intervención oftalmológica, y lógico, había que ir con alguien y volver con alguien. A veces hay algunos exámenes, tomografías computadas, con reacciones, que requieren que alguien los acompañe. Bueno, en esas situaciones, si bien no están previstas,
si el organismo las rechaza ese pedido de licencia, que a veces lo hacen muy al barrer y te dice esto no corresponde, el sindicato ha intervenido y les hace lugar a ese tipo de licencia, porque también es un impedimento para la persona que es acompañada poder trasladarse solo. Y esto se debió un poco porque a veces la licencia esta de familiar se usaba para muchas cosas. Y yo que sé, llevaba al nene al oculista y como llevaban al oculista quería que me dieran el día de licencia. Entonces a veces los abusos generan restricciones. Entonces, pero cuando realmente está justificado, el organismo accede y hace lugar a la licencia familiar. Puede ser fraccionado, o sea, puede ser todos los meses un día, si precisás, o pueden ser los de días juntos, depende de cada situación y de cada realidad. Pero es una cosa que fue nueva. Hoy la Administración Central ya la tiene 7 días, la única Administración Central, pero hoy tiene un fundamento mucho más amplio, aunque sabemos que el policial quiere revisarla. Sabemos que quiere revisarla porque no es algo que lee. En aquel momento se hizo todo un escándalo con la prima por rendimiento, con la prima por actividad, porque aparentemente se iba a desfinanciar el Poder Judicial si no le descontaban a los compañeros cuando estaban enfermos. Entonces con esta también hicieron un escándalo, pero la Corte la aprobó y lo que está en la letra de la ley hay que aplicarlo. Lo otro tiene que ver con la licencia maternal. Como todos ustedes saben, la licencia maternal, hoy nosotros tenemos 14 semanas, a diferencia del resto del Estado, que tiene 13. Fue un logro que se generó en el convenio colectivo cuando firmamos el acuerdo del juicio en febrero del 18. Nosotros teníamos 13, es más, si leen el estatuto verán que dice 13 semanas la licencia maternal. En ese acuerdo se llevó a 14, y lo que pretendemos es en la próxima instancia de estatuto poder plasmarlo de esa manera, pero hoy por hoy está vigente lo que dice aquel convenio de 14 semanas. Que bueno, como dice Ace, en el caso que sean prematuros, más de 2, múltiples o embarazos múltiples, son más de 2, si son mellizos se toma como sencillo. No sé por qué, pero se toma como sencillo. El criterio es que son más de 2, tiene que ser por lo menos un nacimiento de 3 o más. Ahí se aumentan los días de licencia. ¿Ah? También cuando el nacimiento es de un niño prematuro o cuando el nene nace con alguna discapacidad, también se les extiende la licencia a los papás, porque seguramente esas situaciones generan un mayor proceso de acompañamiento en sanatorio. A veces hay las incubadoras, todo ese tipo de cosas que genera que requiera un mayor proceso de acompañamiento médico, entonces se les extiende la licencia a los 18 meses. Una de las cosas que el estatuto agregó fue la licencia por adopción, que no estaba prevista. Tiene el mismo régimen que la licencia se tomó el mismo criterio con algunos, solo que son 6 semanas, y en el caso de que sean los dos, porque vieron que en el caso de paternidad tiene 10 días, en el caso que sean los dos funcionarios judiciales o funcionarios públicos, uno de los dos goza de las 6 semanas, indistintamente puede ser la mamá o el papá adoptante, o el segundo funcionario, en el caso que sea otro funcionario público, tiene los 10 días como si fuera la paternal. ¿Ah? La de matrimonio o unión concubinario también tiene el mismo criterio. Es decir, antes solo había licencia para el matrimonio. Desde que se generó la ley de unión concubinaria judicial, bueno, tiene el mismo criterio, los mismos días de licencia. Por duelo, bueno, todos lo saben cómo está armada. Esta es una licencia que viene de la década del 90 y no ha tenido modificaciones. El otro día hablábamos justamente viendo el tema de la licencia para la parte por afinidad, de los que son padre político, hijo político, hermano político, que lo decíamos, y el sobrino legítimo no tiene licencia. Si se muere mi sobrino, no tengo licencia. Tengo licencia si muere mi hermano, pero si fallece mi sobrino, no. Como son las deficiencias que la ley en su momento tomó grados de afinidad, de consanguinidad de afinidad hasta 3er grado y cortó ahí. Entonces tenés tus suegros, tus cuñados y los hijos eventuales de tu cuñado, tus sobrinos políticos, pero tus sobrinos legítimos no están. Es una de las cosas raras que tiene la norma. Es una norma que viene de la década del 90, o sea que nuestra ley madre de licencia viene de la década del 90 y no ha tenido mayores cambios más allá de
de ajustes y ese tipo de cosas. La licencia sin goce de sueldo, que a veces genera algunos inconvenientes. Antes era algo normal, vos lo pedías con 2 días de anticipación, pisabas un día, el jerarca te lo autorizaba automáticamente. Ya desde hace 2 años la administración estableció que vos tenés que pedirlo con 30 días de anticipación. La debida acreditación, antes simplemente se te terminaba tu licencia reglamentaria y terminabas todas tus licencias comunes y le decías al jerarca, preciso 2 días, y te pasaba una licencia sin goce de sueldo, perdías esos 2 días de trabajo, no los cobrabas, pero solucionabas el problema. Ahora tenés que preverlo con 30 días de anticipación, tenés que acreditar el porqué de la licencia, el jerarca directo te puede otorgar hasta 30 días, incluso es una de las cosas que estás cuestionando hoy por hoy la dirección general, que el jerarca directo haga la aprobación de hasta 30 días, de 31 días 90 lo establece dirección general, y luego de más de 91 días va directamente a la Suprema Corte de Justicia, y ya ahí tiene que tener una acreditación mucho más profunda, para que la Corte te lo otorgue, puede tener hasta 1 año de licencia. Generalmente cuando hay cambios de temas laborales o te vas al exterior para algún tema, se solicita. La Corte no es hoy por hoy no está muy afina a otorgarla, sobre todo a los funcionarios comunes. Capaz que a los profesionales está un poquito más abierto. Pero el trámite se hace de esa manera y tenés que pedirlo con ese mínimo de 30 días. Eso no tiene mayores problemas, no ha variado desde el 90 a la fecha, sigue manteniéndose igual. Otra licencia especial que a veces tiene algunos inconvenientes es la licencia de estudiante, sobre todo a nivel de las razones por las cuales se solicita. Tengamos en cuenta que la licencia de estudiante se pensó en la década del 90 como algo extraordinario. ¿tá? Hoy es algo muy normal. Esté trabajando, haga una tecnicatura, haga una licenciatura, recomponga hasta termina el liceo, porque hasta hay planes del liceo nocturno, termina el liceo y te haga hasta a veces dar un examen. En la década del 90 no se analizaba eso, y más allá que después tuvo una modificación en una ley de presupuesto, en 1719, no tuvo mayores cambios en cuanto al concepto. El organismo lo está aplicando estrictamente a lo que dice la reglamentación, examen o prueba, o sea que tiene que haber una evaluación por medio para que vos acredites el gozar la licencia. ¿Cómo se genera? Es dando exámenes. El tema es que si yo no doy un examen en una mesa examinadora, una licenciatura, muchas veces termina con una carpeta final, con una monografía, con una tesis, con un trabajo de campo. No está muy claro. Y el organismo está siendo muy reticente en otorgarlas. Generalmente ponen peros. La última vez que nosotros intervenimos sobre esto era porque un compañero tenía 2 carreras, hacía 2 carreras del mismo tiempo, que cualquiera de nosotros lo puede hacer, 2 licenciaturas, magisterio y una licenciatura en logística. El organismo vos no podías gozar la licencia para las 2 carreras, tenías que tener una de las 2. Por un tema informático, no por un tema de voluntad, por un tema informático porque el sistema no se lo permitía. Hoy eso fue subsanado y hoy podemos usar, creo que hasta 2 carreras se permite, pero si hubiera 3, si alguien tuviera la cabeza de estudiar 3 cosas al mismo tiempo, que puede pasar, si bien no está previsto, pero también siguiendo el mismo criterio, si podés lo menos, podés lo más. Por tanto, 4 carreras de pilar, así que imagínate. Pero está muy restrictivo este sistema. Y sabemos que ha tenido algunos problemas en cuanto cuando se piden, sobre todo cuando no es exactamente un examen. En especial cuando hay carreras que son como las que se hacen a distancia, que se hacen por temas informáticos, y a veces tenés que hacer alguna participación obligatoria online, y vos precisás todo el día para hacer o muchas horas para hacer esa actividad, el organismo por hoy no las está otorgando como licencia de estudiante porque no tiene una evaluación de por medio. Y el magisterio está pasando, sobre todo cuando hay magisterio, y no solo el magisterio, en la universidad, cuando vos vas a hacer cambio de grado, cuando sos adscrito a una cátedra, tu forma de demostrar tus conocimientos es dando una clase. ¿tá? Entonces vos la tenés que preparar, por supuesto, es como un examen. Sin embargo, si bien eso tiene una evaluación posterior, donde la cátedra va a decir si después vos pasás de grado de adscrito 1 a adscrito 2, no se considera a los efectos de la licencia de estudiante. Son esas restricciones que hoy por hoy tiene la normativa y que dependerá de nosotros en la discusión del estatuto, que para eso es que estamos trabajando en esa comisión de estatuto, poder cambiar
ampliar los conceptos y que abarque más realidades como las que hay hoy, con las tecnicaturas, con la licenciatura, con todo ese tipo de carreras alternativas, de carreras cortas, que en la década del 90 parecía que era facultad o nada. Entonces, si no hacías la carrera de abogado, como estos señores, o la carrera de médico de muchos años, lo demás no era estudiar. Pero hoy que uno se forme, se capacita y trata de mejorar, a veces retasean ese ejercicio de ese derecho a la licencia de estudiante. Y lo otro que tenemos es la causal para los grados, que está hecha para los profesionales. Parece que los únicos que se capacitan son, en el caso del profesional, son los escribanos y los abogados. Los demás no nos capacitamos. O sea, si hay un compañero que hace una tecnicatura en logística en la UTU, que son 2 años, y quiere hacer una tesis mejorando un área específica de esa logística, eso no se considera profesional, por tanto no se le considera con la licencia de estudiante para presentar lo que a veces es una carpeta final o una monografía o un trabajo académico que tenés que presentar con determinadas condiciones, y sobre todo en las tecnicaturas de la UTU está pasando, en el tema de la UTEC está pasando, de que el compañero después quiere seguir capacitándose y eso no se considera porque la norma dice que es para profesionales. Y como el organismo entiende profesionales, escalafón 2, con 4 años de carrera académica en la universidad, todo lo que no llega a los 4 años queda por fuera del escalafón, de ese criterio de licencia. Ya tenés que ser profesional, porque las carreras de grado, perdón que interrumpa, pero no sos profesional hasta que te egresás. Claro, la carrera de grado, por ejemplo, los abogados tienen carrera de grado y posgrado después que son profesionales, después que estás recibido. Claro, vos te recibís de abogado, por ejemplo, y haces los posgrados, que se le llaman en la facultad, o la especialización, pero después que estás recibido. Antes no, tenés que estar recibido de abogado. Primero es el requisito para vos hacer en la cátedra de posgrados, la carrera de posgrado o de especialización. No está pensado como la mayoría de las carreras de enlace que terminan con un trabajo final. Claro, no está, viste, asistencia, la parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que muchas veces son trabajos de campo, no está contemplado, porque vos no sos profesional todavía. ¿No? Bueno, son las cosas que... Piensen una cosa, esto se hizo en la década del 90, esta ley es del 91, por tanto la cabeza de aquel momento era la cabeza del año 91, donde era mi hijo el doctor, o nada. Pero hoy con la variedad que hay, con el abanico que hay de carreras cortas, de tecnicaturas, de licenciaturas, de capacitaciones que hacen a lo que requiere el mercado de trabajo, cada día más capacitación, cada día más formación, vamos a tener que en algún momento, cuando discutamos esto, ampliar primero sacarle el rótulo de profesional. Me parece que los que no son profesionales no los podemos capacitar, es el colmo. Pero bueno, hoy por hoy está así, y sabemos que el organismo se prende del concepto de profesional con uñas y dientes, y olvídate, tuvimos algunas compañeras, Laura en algún momento me hizo alguna consulta por alguna compañera que tenía esos problemas, y bueno. Bueno. Sí, porque justamente, pero uno que hace una tecnicatura de 2 años, que hoy la UTU tiene una cantidad de ofertas, está complicado. Sí. Es muy cortito lo que me queda. La licencia de jubilado no, tenemos 5 días por año, no la gozamos. Hoy por hoy, para los que se van a jubilar pronto, como el caso de nosotros, no usamos esos 5 días. Antes se había planteado, claro, en la década del 90 vos tenés que ir al BPS, armar tu historia laboral, hoy está mucho más digitalizado todo, entonces vas a cuentas personales tiene todo tu historial y se hace todo. Pero esos 5 días todavía están, y la idea que tenemos, por lo menos en la Comisión de Estatuto, es ver cómo reformulamos esos 5 días para cubrir algunas otras necesidades que hoy por hoy se están generando y que a veces generan problemas, como por ejemplo participar en los concursos, que a veces si el tribunal no te pide el día, algunos jerarcas son reticentes a otorgarte el día de licencia, y muchas veces te reclaman que después que termine la prueba de conocimiento vuelvas a la oficina. Quizás esos 5 días que tenemos por ahí sueltos, que nadie los goza, podamos
reformular su destino para no perderlo. Hoy en realidad lo estamos perdiendo. Ningún Yo digo compañero que se ordenaste, jubila los imagino que lo utiliza. desordenado. No, pero nada, no barrí. O Y sea, después barré tenemos que- algunas licencias que han salido que son nuevas, que todavía ni Ay, siquiera no te están en la puedo creer. grilla del Poder Judicial, a pesar de que se les ha dicho Que tengo. largo y Voy tendido de que comprando ya. existen, pero que cualquiera las puede utilizar y las puede gozar sin ningún tipo de limitaciones, simplemente que tiene que hacer un trámite un poco más pesado porque tiene que mandar mail a Recursos Humanos, Después a hacemos un Dirección buen General té para con que se lo eso. Tengo miel autoricen. acá. Hacemos té con La licencia limón y cuando miel. tenés niños discapacitados, tenés 10 días por año Solo para limón. los tratamientos, las consultas, los controles que tenga que tener. ¿Ah? Todas las Lo único que hay que cositas. hacer un trámite administrativo distinto al que llenás el formulario, agregás el certificado y lo mandás a Recursos Humanos. Esta ya lleva más de un año. Me acuerdo, yo le dije al Pelao, a Almada, en marzo del año pasado, cuando cambiamos de horario, que esa estaba vigente, que había que agregarla. Se ve que a Recursos Humanos e Informática pero le cuesta un poco no poder sabemos cómo actualizar vamos a los hacer mañana, programas, porque pero ya mañana debería sí. estar en la grilla. Por eso. La otra que debería estar, Tranqui. que está, es la licencia de violencia ¿Vos a qué hora doméstica, que tenés gimnasia? No, mañana tenemos. que tiene sus mañana particularidades, Un pero día está parece que previsto no es. cuando una Está bien, compañera, un lo que te dice el compañero, limón. porque puede pasar, Perfecto. es víctima de violencia. Y agrego una cosa, el que tiene licencia es la víctima, no el victimario. Porque algún compañero ha querido decir, bueno, y si yo, no, el victimario no tiene licencia, el que tiene licencia es la compañera o el compañero que está sometido a una situación de violencia doméstica. Pero ojo, yo tuve un asunto de un compañero, que tuve un asunto de un compañero que estaba en pareja, la que fue objeto de violencia, la víctima, era su compañera, una situación que afectaba, eran concubinos además, y él faltó, no hizo las cosas bien, evidentemente, pero a la hora de discutir si la abarcaba o no, dijeron que no. Es decir, es demasiado restrictivo el artículo. Pero las parejas de aquellas personas, hombres o mujeres, que sean víctimas de violencia doméstica y se acredite, como lo acreditamos en este caso en un sumario, de la situación, la mujer estuvo internada, bueno, él también, fue una cuestión muy, muy jorobada, sin embargo, además, a él lo terminan destituyendo por esa causa, por las faltas. Faltó 23 días por esta situación, tratamos de acreditar esta cuestión y bueno, la Corte no hizo el lugar, lo destituyó por no ser la víctima. Sí. Entonces, bueno, son cuestiones que también hay que considerar a la hora de reformar el estatuto. Y además tiene una definición muy amplia, porque bueno, la situación es muy amplia, pero básicamente sí está pensado para la víctima, lo mismo que la licencia de violencia de género. ¿Ah? Está pensado para la víctima, que no tenga más que nada es, en una situación de vulnerabilidad como la que se está en ese momento, que no tenga ningún efecto administrativo y ningún efecto salarial. Por tanto, el jerarca lo que hace es no comunicar, poner en conocimiento a Recursos Humanos, pero no comunicar ningún tipo de descuento hasta que se termine ese proceso y la persona acredita la situación en la que estuvo. Y lo otro que tampoco está previsto por el organismo, pero que existe como ley, es la licencia que tenemos por reproducción humana asistida. En aquellas parejas que tienen algún tipo de problemas para procrear, para tener niños, si hacen un tratamiento de reproducción asistida, el funcionario, acá yo supongo que es para la compañera, que es la que se va a someter a todo tipo de tratamiento, inyectable, en fin. Mientras dure ese tratamiento y tenga certificado médico, va a tener licencia. El organismo no tiene ni idea, porque no está ni siquiera en la grilla, pero está ya hace unos cuantos años que está la norma aprobada. Y bueno, y por último, compañero, que es otro derecho que tienen sobre todo las compañeras, es que cuando están en estado de gravidez o en situación de lactancia, y si hay un certificado médico que diga que la tarea que están desarrollando puede ser perjudicial para ella o para el niño, pedir cambio de actividad, cambio de tarea. El cambio de tarea puede ser dentro de la misma oficina o incluso cambio de la oficina. Y cuando se termina esa situación de riesgo, la compañera tiene el derecho de volver a su tarea habitual y a
la oficina donde estaba anteriormente. Una aclaración, y no tiene ningún perjuicio económico este cambio. Esto no corre para la permanencia de las receptoras. ¿Ah? Porque como hay un informe jurídico que establece que la receptoría de la % porque esa es la tarea y no hay un cargo que acredite ese régimen de permanencia a la orden. ¿Ah? O sea, yo puedo cambiar de tarea o puedo cambiar de oficina si eso hay un certificado médico que me dice que tengo que hacerlo y puedo invocar esto, pero no, en cuanto a lo salarial, no contempla la permanencia a la orden. Luego está la situación de lactancia, que nosotros ahí tenemos un diferendo con el organismo, nosotros entendemos de que se aplica la ley original, el organismo entiende que se aplica el estatuto, que es restrictivo a los 9 meses, los abogados hicieron un planteo ya formal ante la administración, no hemos tenido todavía respuestas favorables sobre eso, pero hoy por hoy a los 9 meses se corta el régimen de 3 horas de lactancia. ¿No? Seguimos con ese diferendo y no lo hemos podido resolver entre lo que nosotros entendemos que se debe aplicar y es una historia larga que tiene que ver con el estatuto y con la 1921. Y luego tenemos el régimen de qué pasa cuando, sobre la base de lo que el organismo dice, que vos a los 9 meses tenés que volver a trabajar, termina tu licencia maternal, estás 9 meses con lactancia, seguís amamantando al niño, entonces volvés a trabajar a las 6 horas 15 comunes, y ahí vos tenés, la funcionaria tiene, la compañera tiene, 2 medias horas para extraerse leche o para amamantar niños, según el caso, porque en el interior puede pasar que le puedan llevar el niño al juzgado, a la oficina, ¿ah? O 1 hora durante la jornada. Y el organismo tiene el criterio, que no está escrito, pero tiene el criterio que cuando no hay sala de lactancia, la zona donde trabaja la compañera, puede retirarse 1 hora antes. ¿No? Es un beneficio que no está escrito, la norma no lo dice, pero generalmente se empezó a aplicar en la actividad privada vinculada al seguimiento productivo, que no afectara la serie productiva de las fábricas o de los talleres, y también se aplica a nivel del Estado. Pero solo si no hay sala de lactancia, creo que son 3 cuadras a la redonda. ¿No? Ahí sí podés invocar retirarte 1 hora antes y Recursos Humanos lo accede. Si hay sala de lactancia, utilizar la hora para extraerte leche o para amamantar, o las 2 medias horas. Eso es a criterio de los compañeros, de las compañeras. Y yo por aquí, lo otro le voy a dejar a los compañeros, que tiene que ver con la parte de deberes, que es más feo que esto, porque estos son derechos, entonces es más lindo gozarlos. Para que en algún momento hagan una reseña de eso. Aquí tenés la guía que está ahí en la pantalla, por si querés verla, Nico. No, yo ya me hice la guía acá. La mía. Bueno, yo les voy a hablar entonces del procedimiento disciplinario. Voy a empezar por otros procedimientos para distinguirlos y después vamos a hablar de los recursos y del tema de la calificación, que me parece que son temas de actualidad. Hay una distinción que es importante que tenemos que saber entre lo que es una investigación administrativa, cuando se dispone una investigación administrativa, a cuando se dispone un proceso disciplinario. ¿Tá? La investigación administrativa, que es discrecional de la Corte, que la puede disponer en cualquier momento, lo que tiende es a investigar un hecho y ver si puede determinar un responsable. Una vez que lo determina, puede comenzar el proceso disciplinario contra ese funcionario o varios funcionarios, o disponer el archivo porque no se pudo encontrar ninguna responsabilidad. En ese proceso de investigación administrativa, los abogados estamos excluidos. No participamos de los interrogatorios, de cuando se constituye un actuario o alguien que mandan
servicios inspectivos, investiga y no hay asistencia letrada en esos casos. Después lo que tenemos son los procesos disciplinarios, que básicamente se dividen en dos. El proceso de sumario abreviado, porque es un proceso rápido donde se le da al funcionario un traslado por 5 días, donde tiene que evacuar y ofrecer la prueba. Pero, ¿por qué es abreviado? No solamente por la rapidez del proceso, sino porque hay dos acciones que se pueden establecer en base a ese proceso abreviado, que son la observación y la amonestación. No puede haber otro tipo de sanción. No se puede iniciar un proceso abreviado de sumario si lo que se pretende es ir a una sanción mayor que fuera la de observación y amonestación. Se utiliza a veces, no es lo habitual, pero no es lo más común, pero se utiliza este proceso abreviado. Todos los procesos disciplinarios, el abreviado y el otro del que vamos a hablar, necesitan de una resolución administrativa fundada. Es decir, los procesos disciplinarios, la resolución que disponemos que se le haga un sumario a Roberto Rinaldi. Desígnese como sumariante a fulano de tal. No, tiene que haber una relación de hechos, y como todo acto administrativo o toda resolución tiene que tener un fundamento, o por lo menos esbozado. Así que entonces, tenemos el proceso abreviado, que es un proceso corto, como les dije, con 5 días de traslado, y donde se contesta en esos 5 días la imputación que se hace, se ofrece prueba, se diligencia la prueba y después se resuelve, por la observación o por la amonestación. Esa resolución, como todas las resoluciones de la Corte, son actos administrativos que pueden ser impugnados mediante habitualmente los recursos de revocación o jerárquico, y jerárquico o jerárquico, dependiendo del órgano que lo dicte. El proceso más habitual es el otro, el que es más largo, que es el proceso sumarial, donde hay, según el estatuto, 60 días para instruirlo con la posibilidad de una prórroga. Nunca se cumple, siempre se exceden más. Me ha tocado sumarios de casi 2 años, que es el plazo de prescripción, desde que me dictaran, por ejemplo, una resolución jurídico-notarial un día antes de los 2 años, para no perder. Bueno, ese proceso que también tiene como cabeza una resolución fundada, la designación del sumariante. Nosotros ahí tenemos que designar abogado y constituir domicilio en ambos procesos. Bueno, el sumariante hace ya, hay una presunción firme de que fulano de tal pudo haber cometido una sanción, y hace la investigación, pero no es una investigación administrativa, sino que recaba la información de todas las personas que pudieran estar involucradas en el hecho, y, por supuesto, el principal. Ahí sí, yo puedo participar, nosotros podemos participar, no solo acompañando, porque tiene derecho el sumariado a tener la asistencia letrada, además puedo concurrir a las declaraciones de todos los que cita como testigos el sumariante. Una vez que se termina esa instrucción, previo a eso se nos dan 5 días para ofrecer prueba. No es el único, digamos, el único plazo que tenemos. Después también podemos ofrecer prueba. Una vez que si ofrecimos o no prueba y está terminada o concluida la instrucción, el sumariante hace un informe donde hace un raconto de todo el proceso, de conclusiones, donde muchas veces, a veces sí, a veces no, a veces se la juegan, a veces no, dice, a juicio de él, cuál sería la falta administrativa, e incluso en algunos casos llegan hasta proponer cuál debería ser la sanción. En otros casos solamente se limitan a decir que está aprobada la existencia de una falta administrativa y nos dan vista.
La vista son 10 días hábiles que tenemos para contestar. Hacemos la defensa. También podemos ofrecer prueba, nueva prueba. En ese caso, bueno, se diligencia la prueba, habitualmente es testimonial, puede haber algo documental, y una vez sucedido eso, se vuelve a hacer otro informe y entonces pasa a jurídico notarial. Y bueno, y ahí últimamente, en los últimos años, esto se lo tengo que contar porque después el doctor va a hablar sobre el incremento que ha habido de sumar, digamos que hay una política disciplinaria, por decirlo de esa manera, de estos últimos años muy fuerte, se ha agudizado mucho, es decir, todo, parecería que todo, hay faltas por todos lados, sumarios por todos lados. Digamos que es una política represiva desde el punto de vista disciplinario. Parecería que, bueno, cuantos más sumarios hago, digamos que más control tengo sobre los funcionarios, no sé, algo así. Pasa jurídico notarial. ¿Qué tiene el contralor formal? Siempre tuvo el contralor formal. Es decir, que si hay voy a poner el caso bien típico. En el interior se designa un instructor sumariante. El interior, como todos ustedes saben, a veces son localidades o pueblos chicos, se conocen entre todos. Bueno, nombran, en vez de mandar a alguien de servicios inspectivos o de jurídico notarial o del departamento actual de sumarios, no, nombran un sumariante ahí que no está sometido, digamos, por la vida, se conocen entre todos. Ese hace el informe y viene a jurídico notarial. Y habitualmente jurídico notarial, además de hacer el control formal, de que todo se haya hecho de acuerdo al estatuto, que no se haya vencido ningún plazo, que no falte un papel, que no, viste, que estén todas las firmas, que esté foliado, todo lo que hacen los escribanos, ¿no? Además, muchas veces, ahora, dicen, no, esa sanción que se propone es muy poca. Entonces digo, les voy a poner un caso extremo. Nosotros tuvimos un caso donde el sumariante decía que no encontraba elementos para imputar una falta y jurídico notarial propuso una suspensión de 15 días, rompiendo todos los principios del derecho administrativo, como el de la sanción tiene que ser razonable, tiene que ser proporcional a la falta. Y todo. Bueno, esas son cosas que nos vamos encontrando en esta nueva etapa en la que estamos desde hace unos años con el tema de los procesos disciplinarios. Todas estas resoluciones del proceso abreviado y del proceso común son pasibles de impugnación mediante los recursos y también se podrían llevar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Yo tengo una posición un poco especial respecto a eso porque del 100% de las sentencias del Tribunal de lo Contencioso, creo que un 5 o un 6 anulan las resoluciones, no solo dictadas por el Poder Judicial, sino dictadas por el resto de los organismos. Y en algunos casos ya hay posición formada específicamente, como en el tema de los concursos y el tema de las calificaciones, ¿no? Dicen que anular permanentemente, ¿no? Si se plantearan acciones de nulidad por mala calificación, por esto, bueno, atentaría contra la seguridad jurídica porque nadie estaría seguro entonces de qué calificación tendría o si gana un concurso de haberlo ganado, y eso generaría toda una distorsión, lo cual realmente tiene que ser algo muy, muy, muy burdo, muy grande para que el Tribunal de lo Contencioso en esos puntos y en algún otro tengamos chance de poder anular. Hay un plazo que todo el mundo se confunde. Las vistas en los procesos son 10 días hábiles. En los recursos son corridos a partir del día siguiente en que se notificaron. Y esto va un poco por el tema, ahora paso al otro tema, que es el tema de las calificaciones, donde habitualmente cuando tenemos la zafra de calificación, me ha pasado que muchos compañeros cuentan por sí solos o preguntan, ¿qué? ¿Qué? Ah, te mandó un meme de repente. Bueno, No es mi costumbre. les decía
que es importante. Es importante para cualquier resolución que tengamos que impugnar, ¿tá? Sea la de las calificaciones, que son las más habituales, como pueda ser la que resuelve un sumario en contra de nosotros, o otro tipo de resoluciones que afectan o que nosotros consideramos que pueden afectar un derecho, y que las hay y las seguirá habiendo, porque bueno, la Corte muchas veces larga estas cosas, y sobre todo en materia de concurso, todo lo que constituye muchas veces las bases, digo, ahí es donde vienen muchas veces los errores, porque una vez que se publican las bases y no las recurrimos en ese momento, quedan firmes después de los 10 días. Y es muy difícil, por no decir imposible, después que quedaron firmes, ¿viste? Que me vienen a ver y dicen, no, pero acá, ¿cómo este requisito no me afecta a mí? Bueno, es muy complicado. Entonces hay que tener presente que todo ese tipo de resoluciones, que pueden ser las de los concursos, pueden ser cualquier otras que nos afecten en algún derecho, que nosotros, que ese siempre está a la orden del día, tenemos 10 días corridos para presentar los recursos. ¿Tá? Nosotros también muchas veces hay compañeros que por distintos motivos vienen sobre el plazo, y entonces podemos dividir la cuestión. ¿Me quedan 10 minutos? Y voy rápido, ¿o no? Bueno, les decía que hay veces que vienen sobre el plazo, entonces una de las virtudes que tiene interponer el recurso es que se puede interponer y diferir los fundamentos. No tenemos por qué interponerlo y fundarlo. ¿Tá? La Corte, cuando hacemos interposición de recursos y manifestamos que diferimos los fundamentos, apenas entra el escrito, nos notifica que nos da 10 días hábiles para fundarlo. A veces eso es una manera de, si uno llega muy apretado, que a veces pasa, que nos vienen a ver, a recurrir a algo y contamos el presentamiento, vence mañana. Bueno, presentamos así y lo diferimos, y bueno, de esa manera ganamos 10 días para poder juntar todos los elementos para poder presentarlo. Con respecto al tema de los sumarios es el proceso disciplinario, que es el abreviado, y el otro, el ordinario, que estuvimos hablando. Hay un punto importantísimo que tiene que ser uno de los buques insignia de cuando reformemos el estatuto, entre otras cosas, que es el descuento de la prima por rendimiento. Hay una resolución de la Corte hace mucho tiempo, que nadie recurrió, incluido nosotros, quedó firme, que dice que cuando estás sometido a un proceso disciplinario, no cobras la prima por rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y no dice más nada que eso. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema en el tiempo que se descuenta, y tenemos un problema de cómo se disponen los sumarios. Los procedimientos estos disciplinarios, en esa resolución, pueden disponer que se hagan sin separación del cargo, es decir, el funcionario sigue trabajando, o con separación del cargo y retención de haberes. ¿Estamos de acuerdo? Lo más fácil de explicar es que retenerle la prima por rendimiento a un funcionario que es sumariado sin ser separado del cargo, y después aplicarle una sanción, para nosotros hay una doble sanción. Porque si estás trabajando, estás rindiendo, no se debería de saliera de la Corte, no sé. Sin embargo, lo hace. Y en el otro caso, no te pueden separar del cargo ni retenerte de haberes por más de 6 meses. Por lo tanto, si estuviera separado del cargo, el plazo máximo podría ser estos 6 meses. Yo creo que el plazo máximo en esos casos que está separado de cargo debería ser el plazo que el estatuto fija para el sumario, que son 60 días. Esa es una posición mía, personal. Porque si dicen que los sumarios tienen que demorar 60 días, y voy de nuevo a lo que planteé al principio, tuve uno que duró 2 años. Y durante 2 años
le retuvieron la prima por rendimiento a ese compañero. Eso es una cuestión absolutamente arbitraria. Y la Corte en esto ahora hay un pequeño cambio de que cuando no recae sanción, ahora te están devolviendo la prima. ¿Ya estoy? Devolviendo la prima, pero hay que pelearla, ¿eh? Así que bueno, tenemos un problema ahí con la prima que hay que mejorar en el estatuto y dependemos del tiempo del sumario del instructor sumariante y de las prórrogas que la Suprema Corte le otorgue para seguir. Y termino con esto. El caso de los 2 años es un caso emblemático. Nombraban los instructores sumariantes y ¿qué pasaba? Se excusaban. Como era un funcionario del interior, como les dije, donde estaban todos se conocían. Entonces yo no. Entonces otra vez la Corte proponía otro, no, yo tampoco quiero. Y así fueron pasando el tiempo. Y no le devolvieron, recayó sanción. Un día de suspensión, la montaña parió un ratón y se comió los 2 años, claro, los 2 años con retención de la prima que hoy es importante. Está. No sé, ¿terminé en tiempo? Sí, solo que no hay tiempo para más nada, ¿no? ¿Es así? Ah, bueno, y tengo 10 minutos, voy a ser muy breve. Voy a hablar de cómo se puede caer en un sumario. Porque de eso se trataba la primera parte. Tuvimos que modificar la alocución por una cuestión de tiempo de cada uno de nosotros. Esencialmente, el artículo 27 del Estatuto es el que establece la enumeración de los deberes y obligaciones que tienen los funcionarios judiciales. Dentro de los deberes y obligaciones que tienen el funcionario judicial está cumplir con la Constitución de la República, las leyes, los reglamentos y, naturalmente, las acordadas. Esa es la primera obligación que tienen los funcionarios judiciales. Desarrollar funciones, atribuciones, celeridad, economía, buscando hacer todo a la velocidad más necesaria para el trámite, cosa que, como ustedes saben, no pasa en el Poder Judicial de hoy. Digo esto porque tal vez posiblemente justamente estas normas que están aquí, y ustedes se van a encontrar con alguna otra más, sean las que haya que modificar con mayor celeridad para hacer un poquito más realista lo que ocurre realmente todos los días en las sedes judiciales. Hay otro, el número 3, que da la casualidad que es posiblemente la razón número 1 para la generación de problemas. El dar cumplimiento a las órdenes superiores jerárquicos. Y aquí es donde nos encontramos frente a la pulseada gigantesca que se produce entre jerarcas y funcionarios, pulseada que muchas veces está basada en circunstancias en las cuales los jerarcas dan órdenes absolutamente innecesarias o buscan, digamos, de alguna forma imponer su autoridad. Es tal vez muy común en el interior, tal vez más común que en Montevideo, que eso ocurra, que sea cotidiano y que genere hasta problemas que hayan terminado en las comisiones de acoso y hoy sea uno de los problemas que la Comisión de Salud Laboral vaya a tener que tomar en cuenta, más allá del tema ese de los chismes, que yo no sabía que en el Poder Judicial había eso, no tenía idea de eso. Sin embargo, al funcionario judicial también le visten de la posibilidad de promover y desarrollar previa autorización del jerarca iniciativas que sean útiles para el mejoramiento de la función. Está lindo esto, porque que nos dejen hacer esto es complejo. Normalmente no pasa de esta manera. Dice que hay que cumplir con la jornada laboral establecida. También este es otro de los argumentos. Hay horarios especiales, infinidad de inconvenientes, jerarcas que vienen, sustituyen situaciones previas que había. En fin, toda una serie de escenarios que terminan normalmente en sumarios o en investigaciones o vayan a saber en qué. Formarse y capacitarse era el tema que me planteaba Sergio, para el beneficio de la función. Si ustedes escucharon la locución de Sergio, se dan cuenta que esto forma parte de un deber ser que no está realmente contemplado.
Mantener reserva. Este es otro de los puntos importantes. Este tal vez sí el más importante de todos. El funcionario judicial debe mantener reserva, al igual que otros funcionarios públicos deben mantener reserva en caso de excederse en ese aspecto. No solamente son pasibles de una actuación sumarial, sino que posiblemente podría llegar a ocurrir encontrarnos ante la comisión de un ilícito, cual lo es el delito de revelación de secreto. Esto lo manejo porque hay algunas puntas artículo o en esta normativa que tienen emparentamiento con los problemas, con los delitos penales. Vigilar y salvaguardar los intereses, valores y bienes del Poder Judicial que estén bajo la custodia. Esta norma es también muy interesante porque se supone que hay funcionarios que deben cuidar y de esto, o sobre esto ha habido sumarios, que tienen que cuidar efectos que a veces son absolutamente intrascendentes y que el Poder Judicial no usa hace años y que llegado el momento termina sancionando a un funcionario porque se robaron tal y cual cosa de la oficina, que en realidad estaba ahí porque no se la llevaba a nadie, no la usaba nadie, ni tenía el menor interés. Sin embargo, es en ese aspecto que terminan actuando. Actuar imparcialmente en el desempeño de funciones, eso es muy elemental, es algo que resulta evidente. A contrario sensu, va a venir luego en la enumeración de las prohibiciones la imposibilidad de actuar en forma parcial beneficiando una parte, ¿verdad? Bueno, esto, declarar por escrito su domicilio real y comunicarlo a los jerarcas, denunciar al respectivo jerarca la situación que amerite, digamos, hechos de apariencia ilícita. Este es todo un problema. No lo establece solamente este artículo del estatuto, sino que está establecida por el artículo 177 del Código Penal. Denunciar hechos delictivos, o mejor dicho, no denunciarlos, o retardar su denuncia, puede ser considerado un delito, siempre y cuando sea dentro de nuestra área de acción. Si no es de nuestra área de acción, no existe ese delito. De apariencia delictiva. O sea, alguien se llevó algo de la oficina, bueno, habría que denunciarlo o ponerlo en conocimiento del jerarca. Pongo ese ejemplo porque es el más elemental de todos. Pero si uno se entera de un hecho delictivo ocurrido dentro del área de trabajo, entonces esa es una obligación que le establece el Código Penal para denunciarla de la forma más urgente posible. Y luego viene otro que también es una categoría residual, que es cuidar que su conducta personal dentro y fuera de la oficina no afecte el decoro y la dignidad del cargo. Esto es... Acá puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque vaya uno a saber quién es el que opina que esto o aquello es algo que afecta el decoro. Vos estás liquidado negro hace años. No, no está prescripto. Sí. ¿Cuándo le pasó una situación de esa donde se consideró a un funcionario que no estaba, que no reflejaba lo que era el perfil de un funcionario judicial? Y bueno, por eso digo que no es anormal, no hay ningún ejemplo de laboratorio. Acá la inmensa mayoría de las cosas que se hablan o que están... Puede pasar cualquier cosa. De hecho, en este momento tenemos un procedimiento en el cual, curiosamente, habla hasta de la moral de los funcionarios judiciales que supuestamente son protegidos. La enumeración de las prohibiciones e incompatibilidades es otro festival. Porque, ¿qué pasa? Acá aparece, por ejemplo, en el primer ejemplo, realizar en los lugares y horas de trabajo toda actividad ajena a la función. Esto es sumamente abierto porque uno hace muchas cosas a lo largo del día en la función, en los juzgados o en las dependencias judiciales, hace determinados, pero tiene la prohibición absoluta y total de hacer determinadas cosas. Luego tiene también constituir agrupaciones con fines proselitistas. Lo menciono
porque es evidente que constituir organizaciones o agrupaciones con fines proselitistas es algo indebido para los funcionarios, pero tiene una excepción. Y la excepción precisamente es la libertad sindical. Esto que está contemplado más arriba como un derecho, acá está excepcionado como una conducta indebida. Tiene esto base en la Constitución de la República, porque el derecho de huelga está consagrado por la Constitución de la República, pese a que normalmente se denosta a la actividad sindical y se denosta a las medidas gremiales en los programas de televisión, y generalmente somos los malos de la película de los sindicatos en todos los casos. Luego, naturalmente, que dirigir, defender o tramitar asuntos judiciales fuera de sus obligaciones. Esto es otro problema, porque en puridad hay trabajadores que podemos hacerlo. Tenemos acá el doctor Rinaldi y yo somos ejemplo de personas que podemos hacer exactamente lo que acá se prohíbe. ¿Por qué? Porque la costumbre indicó en cierta época o durante muchísimos años que los abogados que trabajaban en el Poder Judicial pudieran ejercer la libertad en la Defensoría, naturalmente pudieran ejercer, no en un juzgado, pero sí en la Defensoría pudieran ejercer su condición de abogados. Se ha limitado últimamente, yo como tengo toda la antigüedad de la licencia, no tengo ni siquiera esa limitante, puedo trabajar en cualquier cosa, inclusive en la materia de la cual trabajo en la Defensoría. Pero para que ustedes vean, ustedes tienen aquí todo este tipo de tareas, hay más, ¿no? Pero esta es maravillosa. Bueno, ocuparse de tareas ajenas al interés del servicio durante las horas de la oficina. Por ejemplo, ir a comprar papel higiénico no se puede. ¿Hay alguno de ustedes que no haya ido a comprar café alguna vez? Bueno, porque eso está prohibido. Naturalmente que te mandan son lo primero, pero está prohibido. Obviamente tampoco podés hacerle recomendaciones a la gente que busque a tal o cual abogado, porque eso sí sería hasta delictivo. Claro, recibir cualquier objeto de gratificación, comisión, recompensa. ¿Algún juzgado no recibe bebidas alcohólicas, sándwiches a fin de año, masitas? ¿Hay alguno que lo no reciba? Se rechazan. Así que a partir de ahora dicen, no, negativo. Obviamente tampoco tienen que tener información sobre lo que ocurre en otras sedes judiciales. Está prohibido informarse de lo que ocurra, utilizar el cargo para informarse de lo que ocurra con asuntos que no son propios. Naturalmente, ese es otro dato. Me gusta este otro, ¿no? Retirar de la oficina expedientes, actuaciones, documentos útiles, herramientas de trabajo sin expresa autorización del jerarca. Bueno, acá todos los jerarcas tiran expedientes de todos los colores, todo el tiempo. Priorizar especialmente el trámite de determinado asunto cuando no se haya recibido orden del jerarca. ¿Y el jerarca? ¿Cuál es el argumento que tiene para priorizar? ¿Sabemos eso? No lo sabemos. ¿Saben que no pueden tener las llaves del local? ¿Cuántos funcionarios judiciales tienen las llaves del local donde laboran? Son infinidades, ¿no? ¿Eh? En el interior todos, pero en Montevideo también. Es decir, es evidente que esto está más pasado de moda que el pata pata, por utilizar una canción. No sé si tengo que explicar lo que... Miriam Makeba, exactamente. Bueno, obviamente no pueden contratar con el Poder Judicial, eso es evidente, naturalmente es lógico. Y bueno, presentarse en el lugar de trabajo sin el debido cuidado de su aspecto personal. Ese es otro que generaría... ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el debido? Es imposible de saber. Entonces, todas estas cuestiones... Bigote al ras, el pelo que no cruza acá. Bueno, lo vi en algún lado eso, pero no me acuerdo dónde. Hay una acordada sobre indumentaria. Sí, que habla de la indumentaria del público, pero después hace referencia a que el funcionario deberá cumplir también ese criterio. No podés ir de bermuda con una remera que diga, no sé, soy de Peñarol, que es una ofrenda. He visto de todo, ¿no? Pero acá hay uno que está muy bueno. Hay un juez penal que entra al juzgado vestido de Peñarol cuando gana Peñarol. ¿Sí? Este que viene ahora, seguro que nunca lo vieron.
parece ciencia ficción, pero no se puede ingerir alimentos en forma expuesta al público. Digo, todas estas cosas que están establecidas acá generan, digamos, la mayoría de las cosas que yo tomo jocosamente, nadie va a iniciar un sumario por su flexibilidad o su interpretación, nos pueden llevar a tener inconvenientes y a tener sumarios administrativos. De hecho, hemos intervenido en sumarios donde estas cuestiones se han dado, y por eso yo las menciono. Está el tema delictivo después, pero no el tema delictivo cometido dentro del propio juzgado. Esto es aparte, es una normativa aparte. Hay 3 veces que el Código Penal está mencionado en este estatuto. La primera para la prescripción de las faltas que prescriben de acuerdo al 119 del Código Penal. 4 años. Desde el momento en que el 119 regula. Y hay una serie de situaciones que se indican, que no voy a aburrir con ese tema, pero tienen que ver con la iniciación, terminación de la conducta, bla, 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 bla. Pero está aludido el Código Penal en ese sentido. El otro es el 177 del Código Penal, que dije recién, la obligación de denunciar en casos específicos delitos que sean cometidos o de apariencia delictiva que sean cometidos dentro del lugar de trabajo o área de trabajo que le compete al funcionario. Y el último es cuando el funcionario judicial comete un delito, pero no vinculado a la función, sino que lo comete por fuera del Poder Judicial. Ejemplo, un accidente de tránsito con lesiones graves o la muerte de una persona. Entonces ahí igualmente el jerarca tiene que dar conocimiento de esas. Bueno, yo puse un ejemplo, puede ser homicidio también. Digo, hay algunos que yo sé que tienen ganas, pero puede ser cualquier delito. Lo que digo es que el jerarca tiene que poner en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia el acaecimiento de ese hecho y a partir de ahí se inicia una acción sumarial. Y la forma de zafar de ella es que no haya afectado el decoro de la función. Esa es la situación que hay. Hemos tenido ejemplos de ese tipo de situaciones también. Accidentes de tránsito han puesto, digamos, en tela de juicio la labor de los funcionarios que han pasado por una situación de ese tipo. Quiero decirles que a veces el respeto a las normas, tal y cual, obedece a reglamentaciones de tránsito. Nosotros hemos tenido varios sumarios en los cuales los choferes del Poder Judicial terminan siendo sumariados porque se pasaron en 1, 2 o 3 kilómetros de la velocidad, y no estoy diciendo cifras antojadizas, de la velocidad que está establecida por las autoridades municipales o nacionales para la circulación vial. Pero hay un caso muy concreto que no voy a señalar, porque es muy interesante, pero es que yo tuve la oportunidad de participar en un sumario administrativo en el cual sumariaron al compañero porque quería cumplir con la función. Quería cumplir con el deber o la función o lo que tenía que hacer. Y eso pasó porque ocurrió, asignan en una mesa, estaba enfermo, dijo que estaba enfermo, en el medio le levantan la prohibición de salir y no puede ir, va a trabajar igual, va al lugar donde le compete como integrante de una mesa y termina con un sumario. Así que ya ven ustedes que la variedad es muy grande y puede ser de cualquier manera. Y siempre, y hay muchas veces, estamos sometidos a una visión subjetiva del jerarca que puede complicarnos. Me callé, terminé ahí. Pero para todos, no solo para mí. Muchas gracias a los compañeros expositores. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos. En ese intervalo le vamos a pedir a los compañeros que estén del otro lado en el Zoom, y acá los que están presentes, que nos hagan llegar las preguntas que consideren oportunas.
y después de los 10 minutos vamos a hacer un intercambio con los compañeros. Gracias. Bueno, retomamos el taller. Primero que nada, avisar que vamos a estar mandando un formulario. La idea es que puedan responder las preguntas y que nos hagan llegar la evaluación de cada uno. Y ahora voy con las preguntas que hicieron a través de Zoom. Una es, la falta con aviso. Si no puedo solicitar la reglamentaria con la antelación suficiente, si lo explican. Esa es una. Primero, la falta con aviso no existe, hoy solo existe falta sin aviso. Ya hace un buen tiempo que la administración estableció, como había antes, formulario con aviso o sin aviso. Hoy la falta es falta. ¿Ah? Lo único que tenés para pedir la licencia es que vos la podés pedir hasta iniciada 2. No la vas a poder hacer por el sistema, al otro día, cuando llegás a la oficina, haces, pero la podés pedir, no tenés que... La única que se pide con anticipación es la licencia sin goce de sueldo, que está previsto que se pida con 30 días de anticipación. Y es lógico, si voy a ir al médico, le aviso hoy con el celular, voy al médico, o doné sangre. Digo, lo ideal sería que vos le avises previamente, porque esas cosas se pueden planificar, pueden aparecer imprevistos que uno no sepa, entonces le comunica al jerarca que va a hacer uso de la licencia reglamentaria, de un día de licencia reglamentaria, un día de licencia por antigüedad, pero no existe más la falta justificada, como había antes. Funciona así. Voy a la siguiente pregunta. Este lineamiento de la corporación acerca de los sumarios tontos, ¿corre solo para los funcionarios o es para jerarcas, jueces también? Bueno, primero, no sé si estoy. Sí. Hola, sí. Primero, la calificación de tonto está buena, yo no la había usado, pero... en realidad, digo que nosotros vemos los sumarios que tenemos cerca, no necesariamente los que pertenecen a jerarcas, ya que desconocemos cuál es la actitud de la corporación respecto a los jerarcas. Vemos algunas cosas, pero no necesariamente son sumarios. Vemos determinado tipo de conductas respecto a denuncias que se han hecho en materia de acoso laboral y ese tipo de cosas, donde muchas veces ha sido bastante permisivo o tolerante con algunos magistrados o algunas
actuarias, veo cosas o errores de magistrados que no han sido sancionados porque han pasado por mi cara respecto a temas vinculados a sumarios, pero no estoy convencido de saber si es la misma actitud que está tratando de pintar la pregunta. Sí digo que hay más sumarios también de jueces hoy en día. Bien, quiero aclarar que en realidad los sumarios no decía tontos, decía tantos y corría para funcionarios, jerarcas, Perdón, jueces y no decía funcionarios. tinto, ¿no? Porque... Bueno, la tercera pregunta. Ahora que Rinaldi habló de calificaciones, mi pregunta es, bajar la nota por estar con certificado médico. Jerarca de oficina puso 5 puntos y la corporación bajó esos puntos. Le puso 5 puntos en asiduidad y el organismo se lo bajó. Sí, el que puede abatir la calificación cuando hay licencia por enfermedad con más de 60 días en el año, solo es el tribunal. Por tanto, el jerarca no puede hacer el abatimiento porque no le corresponde. El régimen de calificaciones dice que quien hace los abatimientos es el tribunal, que es quien califica. El jerarca lo más que puede hacer es en sus fundamentos establecer que el funcionario estuvo un periodo prolongado de licencia que va a surgir del F8 que le llega al tribunal. Y después el tribunal aplica la norma que dice de que después de pasado los 60 días de licencia en el año de licencia médica, se hace el abatimiento proporcional a los días no trabajados. Y ahí es una regla de 3. Y se abate el factor, por supuesto, asiduidad. Pero está previsto eso. Digo, porque si yo no voy durante 8 meses a trabajar, ese hecho en mi desempeño va a ser totalmente diferente al trabajador que fue todo el año a trabajar. Por eso se hace el abatimiento. Pero es cuando supera los 60 días en el año que ya es una licencia muy prolongada. Una de las aclaraciones, esos 60 días se computan no, perdón, eso se computa en el año, no en el año móvil, sino en el año. Bueno, las preguntas que habían hecho eran esas. Acá los compañeros presenciales no tienen preguntas para hacer. Así que damos por cerrado el taller. Nadie preguntó por no había pizza. ¿Tienen? A ver si tiene alguna. Para que el secretario general quiere hacer una pregunta. Creo que vi una pregunta ahí. Acá hay una dimensión que nosotros no conversamos, pero es la dimensión política de toda esta situación, ¿no? Sí. Que es la situación, la dimensión política de todo. O sea, todo esto está bien, o sea, el doctor puso una cuestión muy jocosa sobre los sumarios, pero hay una dimensión que es la que nos corresponde a nosotros como sindicato encarar, ¿no? No todo es blanco y negro. Es cierto que, bueno, están las normas, pero por eso es interesante la participación de todos, por eso es interesante el tema de poder denunciar las cosas que a nosotros nos parecen que están mal. ¿Tá? Nosotros lo que queremos en esto es darle un marco, cuáles son los lineamientos, pero eso se corren, como todo se corre. Por eso es que lo que hay que tener claro es que nosotros tenemos derechos, hay obligaciones que tenemos que cumplir. Nosotros hacemos mucho hincapié en justamente plantearte que básicamente lo que nosotros reclamamos es respeto, ¿tá? Es que nos traten con decoro, cosa que muchas veces estas cosas, incluso con las preguntas, la última pregunta pasa, que hay desbordes de la autoridad. Por eso es que también está la dimensión política, que es esta, ¿no? Es poder sentir que tu sindicato está detrás, que compañeros que te pueden dar una mano, y es en línea de lo que planteaba Pilar sobre también la salud laboral. Nosotros siempre en todas estas líneas de confrontación de alguna forma o de discrepancias con el organismo, yo creo que siempre lo que tiene que quedar es que los compañeros se apoyen unos con otros, ¿no? Que cuando bueno, siente la autoridad que por determinadas reglamentaciones puede imponer, bueno, siempre tiene que estar desde el otro lado
el apoyo de los compañeros, porque muchas veces cuando te quieren imponer el código, quiere decir que puede llegar a haber un desborde. Entonces, lo que hay que tener claro es que el que está sentado al lado tuyo siempre es tu compañero. Siempre. El que está sentado al lado tuyo es el que siempre sufre las mismas consecuencias que vos. ¿Tá? Entonces, creo que lo que hay que tener claro, ¿tá?, es que, y ahí viene lo de la dimensión política, es justamente juntarnos, sentir que hay respaldo, siempre va a haber respaldo de la gente, y que bueno, que hay desbordes y esas cosas son los que tenemos que tratar de minimizar. Y que, vuelvo a repetir, el que está sentado del otro lado es el que me da una mano. Después hay formas, como dijo Rinaldi, cuando se viene la cuestión legal, que no hay más remedio que acudir a los compañeros, pero antes de acudir a los compañeros, tenemos que acudir a los otros compañeros, a los compañeros de trabajo, porque lo interesante y la experiencia nos ha dado, ¿tá?, que cuando las oficinas se fortalecen, no hay jerarca, y no hay reglamento, y no hay reglamentación que valga, podemos reclamar los derechos, y no hay estos desbordes, y no hay sanciones. Después, para cerrar, muchas gracias a los compañeros, a los que están en la pantalla, a los que vinieron acá, y a los compañeros que impulsan esta nueva ciclo de charlas, que esperemos que más adelante seamos cientos y tengamos que alquilar el Palacio Peñarol, o el Nacional, o algún otro lado, para poder acoger a todos los que vengan. Yo quisiera invitar, antes de cerrar todo, a los compañeros que hacen parte de la comisión esta de participación, así que les pido, compas, que se acerquen, así los compañeros del interior los conocen también. Sacan una foto. Claro. Una foto, somos todos los que vinieron. ¿Y dónde quién falta? Yo me pongo con la pelota acá, la pelota de Peñarol. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Sacarle una foto. Chao, saludar allá. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Ay, para que te aplaudan. Aplaudan, no, por favor. Listo. No, genial.